a trabajar con los datos no agrupados y agrupados. Vamos a organizarlo en una tabla de frecuencia, haremos su histograma y polígono de frecuencia y finalmente calcularemos e interpretaremos las medidas de tendencias centrales de distribución. Vamos a definir los datos no agrupados brevemente. Y vamos a trabajar con un ejemplo de una variable, el número de hijos de en edad preescolar, número de hijos en edad preescolar, de un promedio de 30 familias. Eso es nuestra muestra, 30 familias. ¿Qué son los datos no agrupados? Son los datos tal como se recolectan en forma de lista. No están resumidos ni organizados en intervalos. Esto quiere decir que son datos independientes, datos únicos, datos solitarios, se podría decir así, en pocas palabras. Como les vine diciendo, vamos a hacer un ejemplo con número de hijos por familias en edad preescolar, en una base de 30 familias. Vamos a agarrar, nuestra muestra va a ser 30 familias. ¿Cuántos 30 familias, cuántos hijos en edad preescolar tienen? Entonces abajo hemos tenido la muestra, hemos recolectado la muestra de todas las familias, las respuestas y le hemos llevado a un cuadro. Este cuadro lo vamos a llevar a un cuadro de tabulación que enseguida les voy a mostrar. La tabla de frecuencia o un cuadro de tabulación, ¿no? Donde explica la variable y la frecuencia. La variable que es esta de aquí, la variable y la frecuencia. Y de ahí vamos a hallar la frecuencia absoluta, sus porcentajes y las otras frecuencias, más su porcentaje. ¿Sí? Para esto vamos a resolverlo en un Excel para que nos sea más rápido. Y les voy a ir explicando el paso a paso de cómo se resuelve. Yo ya lo tengo resuelto, pero vamos a volver a resolverlo. Entonces, aquí ustedes pueden observar la muestra recolectada, la información recolectada por las 30 familias, la respuesta de las 30 familias, el número de hijos que tienen las 30 familias. ¿Sí? Aquí vemos el número de familias. Aquí es el número de hijos, pero es el número de familias. Sí, el número de hijos, 6. No, 9 hijos. El número de familia va a ser frecuencia absoluta. Aquí es el número de hijos, el mayor es 5, pues se le pone 5. Ok, ahora empecemos. ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta? Nos dice aquí, FI, frecuencia absoluta, número de veces que aparece cada valor. Entonces, esto quiere decir número de veces que aparece cada valor aquí en la tabla, en nuestra recolección de datos. Entonces, digamos, igual, contar si desde aquí hasta aquí, toda esa selección. Y le damos el criterio de contar solo los unos. Lo cerramos, pero antes de eso tenemos que, nos sale 7. Ahora, para poder copiar y hacer lo mismo hacia abajo, tenemos que fijar la celda. Y de aquí. Y le damos enter. Ahora sí podemos bajar o darle doble clic y bajar hasta aquí y nos va a copiar. Pero tenemos también que modificar las cantidades, que aquí vendría a ser 2 hijos, que vendría a ser que cuenten los 3. Un momento, contar sí, contándolo aquí y ahora sí. Aquí vendría a ser contar 4 y contar 5 hijos. ¿Cuántos familias tienen 5 hijos? Después de esto sumamos todo esto. Vendría a ser control así igual suma y voy a sumar toda la cantidad que vendría a ser 30. Ahí están las 30 familias. Luego de haber contado esto, vamos a hallar la frecuencia relativa. ¿Y cómo se halla la frecuencia relativa? Nos dice que la proporción, o sea, la frecuencia relativa sobre la frecuencia absoluta, disculpen, sobre el total. Entonces,
digamos, igual 7 entre 30. Nos bota 0.23. Entonces nosotros vamos a querer copiar esto aquí abajo, pero no nos sirve error. Entonces tenemos que, como les dije, fijar cuál es la que no se va a mover y siempre va a repetir, es el número 30. Entonces la fijamos, le damos enter y otra vez volvemos a repetir. Listo, ya cambió. Igual lo volvemos a sumar aquí. Entonces igual y suma. Tiene que darnos 1 para que esté correcto. Ahora, ¿cómo hallamos la frecuencia porcentual? Nos dice, igual la frecuencia porcentual es el porcentaje, ¿no? Al 100%. Se multiplica por el 100%, digamos así. Entonces vendría a ser igual esto por 100. Sale 23. Lo replicamos en las otras celdas y le damos igual aquí. Sumar, control sí, sumar. Y va a sumar. Nos tiene que dar 100, el 100%. Todo esto sumado nos tiene que dar el 100%, todo esto sumado nos tiene que dar el 1. Y aquí la cantidad de familias, 30. Ahora vamos a ver cómo se halla la frecuencia acumulada. Es la suma de es la suma acumulada, como dice aquí, la suma acumulada es la suma acumulada de la frecuencia absoluta. Entonces tenemos que sumar esto más esto en cadena. Y consecuentemente. Entonces le ponemos igual, como el primer valor nos tiene para sumar es 7, es listo. Para el siguiente sí, le ponemos igual, sumar 7 más 6, o vendría a ser 3. Y aquí para abajo lo jalamos igual. Y nos tiene que dar 30. El último valor siempre de 5 nos tiene que dar 30. De igual manera aquí es porcentaje por 100, la frecuencia porcentual. Igual 23 y aquí ponemos igual 23 más 20. Y aquí nos tiene que dar igual 100. Y con eso ya hicimos esta tabla de frecuencia. Como pueden ver, aquí tenemos la tabla de frecuencia, la hemos desarrollado y volvemos al PPT. Volvemos al PPT, aquí está la tabla de frecuencia y es la misma. No, en la explicación y la misma. Entonces, seguimos con el histograma y el polígono de frecuencia. ¿Cómo se elabora un histograma? ¿Cómo se realiza un histograma? Un polígono de frecuencia. Sabemos que siempre la variable va abajo y la frecuencia absoluta va arriba, ¿no? En este caso, la variable, como se dice acá, la variable es la cantidad de hijos, ¿no? Como dice ahí, número de hijos, la cantidad de hijos es la variable, y la frecuencia absoluta son la cantidad de personas encuestadas, o en este caso familias, que vendrían a ser aquí. Frecuencia absoluta. Recuerden, siempre se hace eso en un plano cartesiano. Número de hijos y frecuencia absoluta. O mejor dicho, variable y frecuencia absoluta, que vendrían a ser la cantidad de personas encuestadas. Siempre se maneja así. Para ambos casos, para los agrupados y no agrupados. Hay una diferencia entre agrupados y no agrupados, solo que los no agrupados son barras independientes, como su nombre mismo lo dice, tienen una separación. Y los agrupados sí están consecuentes, seguidas, están pegadas, se podría decir así. Entonces empecemos. La primera, un hijo, ¿cuántas familias tiene un hijo? Entonces, aquí en el cuadro ya tenemos, una familia tiene 7, aquí está, una familia hasta el 7, y así sucesivamente. ¿Cuántos, dos hijos, cuántas familias tiene? 6, 3 hijos, ¿cuántas familias tiene? 9, 4 hijos, 4 familias, y 5 hijos, 5 familias. Así es. Entonces, ya hicimos el histograma. El histograma son las barras.
El polígono de frecuencia se obtiene uniendo con líneas los puntos medios en la parte superior de cada barrera del histograma. Le ponemos puntos en cada barrera del histograma, en cada barra, discúlpeme, del histograma, le ponemos los puntos y lo unimos nada más, los trazamos. Y los trazamos, como pueden ver aquí, el 1, 2, 3, 4, 5, y los unimos. Los valores de los hijos y los hijos. Y esto nos quiere decir, nos da el resultado de que 9 familias tienen 3 hijos. Es la mayor, la mayor respuesta que tenemos. ¿Sí? Es la mayor cantidad. 9 familias tienen 3 hijos. Con esto podemos deducir eso. Igual que con la tabla de frecuencia, también podemos decir que 3 tienen 9 hijos. No, disculpen, 9 familias tienen 9 hijos. 9 familias tienen 3 hijos. Ahora sigamos. Sigamos con las medidas de tendencia central. La mediana, hay, son 3, ¿no? Mediana, media, mediana y la mora. Ahí viene el cuartil, el percentil, el decil, que poco a poco vamos a ir viendo. Vamos a empezar con la media. La media nos da una fórmula para hallarla, que nos dice que tenemos que calcular el valor total de los elementos, el valor total de todos los elementos, o sea, de todas la frecuencia absoluta. X por la frecuencia absoluta, X por la frecuencia absoluta. Nos quiere decir que X vendría a ser X, es la variable, por la frecuencia absoluta. Entonces, tendría que ser X por la frecuencia absoluta. Esto vendría a ser, si lo explicamos, vendría a ser, el primero vendría a ser X por la frecuencia absoluta, vendría a ser 1 por 7 más lo que sigue, ¿no? 2, vamos a intentar hacerlo así, vendría a ser esto más esto, 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 cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, esto por esto, este cuadro, cerramos paréntesis, más esto por esto, más esto por este de aquí, no olvidemos cerrar paréntesis porque si no, no lo va a detectar, más esto por esto. Es igual a 82, como pueden ver es igual a 82. Entonces sobre, entonces vendríamos a hacer, estamos haciendo un ejemplo rápido nada más, o sea, bueno, para, entonces la fórmula nos dice sobre n, n es el valor de las familias encuestadas, no, n es la muestra, se dice así, se puede decir 30, entonces
Vamos a ver. Igual 82 entre n, que vendría a ser 2.76, y eso es lo que me da. Esto vendría a ser, aquí, un cuadrito bonito, la mediana, la media, mejor dicho, la media. Y en el gráfico se representa así, ¿no? La media, 2.73. Se hace el gráfico y se representa en la mitad, entre el 2 y el 3. La interpretación vendría a ser, en promedio las familias tienen entre 2 y 3 hijos. Esa es la interpretación de la media. Sigamos con la mediana. La mediana nos dice la fórmula. Dato en posición n sobre 2 y n sobre 2 sobre 1, que es igual 3 y 3 son 6. O sea, la interpretación es la mitad de las familias que tienen 3 o menos hijos. Siempre va a ser la mitad. La media siempre, como dice media, es la mitad. 3. Dice 3 y 3. Entonces aquí solamente podemos ver 3 equivale a 9. Eso 3. Y el 3 es la mitad. La fórmula nos dice 30 sobre 2 y n es 30 sobre 2 más 1, que vendría a ser 9, aquí vendría a ser 15, aquí vendría a ser 15, que es n 30 sobre 30 entre 2, 15, y aquí es 16, que siempre vendría a ser así. Es la mitad, distribución de los hijos no agrupados, mediano valor central de distribución, vendría a ser 3. La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados. Para n30 se toma el promedio de la posición 15 y 16, por eso acá nos da 15 y acá nos da 16. En este caso ambas posiciones son 3, por lo que la mediana vendría a ser 3. En ambas posiciones son 3, 16 y 16. A ver, si ordenamos esto, 7, 3, quedan 22. Entonces estaría la L. La moda, valor más frecuente, es el 3. La moda es el valor más frecuente, el valor más recurrente, el valor más constante o el valor más alto, que vendría a ser el número 3, como dice aquí, 3. Con este valor estamos trabajando. 3. 9 familias, 35, es la moda. Ahora seguimos con el cuartil. Para hallar el cuartil vendría a ser n, la muestra, más 1 sobre 4, es igual a 7.5. El dato es igual a 2. El dato es igual. Interpretación es el 25% de las familias que tienen hasta 2 hijos. Ese es el cuartil. La fórmula está aquí, es 30, ¿no? Entre 1, 75, 7.75. Y el cuartil, como dicen, un dato no agrupado siempre va a ser la mitad. Bueno, disculpen, el cuartil es la cuarta parte, siempre es el 25%. Y el 25% vendría a ser 2. El decil, está la fórmula aquí, como ustedes pueden ver, de 3 es igual a 3 sobre la muestra más 1 sobre 10. Es igual a 9.3. Dato 2. Interpretación, el 30% de las familias tienen 2 hijos. No, lo mismo. Está en el 30%. Está un poco más. O casi igual en la misma altura.
Y decir por qué se mide así, porque se dividen en 100 partes. Percentil no agrupados. Entonces, tenemos la fórmula del percentil. El percentil es 75, que va a ser el 75%, sobre la muestra más 1 sobre 100, que vendría a ser 23.25. Dato 3.2. No, ya, se calcula con la fórmula de posición. Interpretación: el 75% de las familias tienen hasta 3 o 4 hijos. Y ahí terminamos. La conclusión e interpretación de las medidas centrales de distribución serían, en resumen: las medidas de tendencia central muestran que los datos se concentran en torno al valor 3. La media, la media es 2.73, redondeando a 3. La mediana es 3, la moda es 3. El cuartil es 2, el decil es 2 y el percentil es 3.5. El decil es 3 y el 3.5. En conclusión, el número más representativo de hijos por familia en edades escolares es el 3. Entonces nuestro número es 3. Continuando con la explicación, vamos a hablar ahora de los datos agrupados. Ejemplo con intervalos de clase. ¿Qué son los datos agrupados? Se obtienen al organizar los datos en intervalos de clase. Cada intervalo agrupa un rango de valores. Se usan cuando la cantidad de datos es grande o dispersa. Quiere decir que cuando la cantidad es grande nosotros manejamos intervalos o agrupamos, se podría decir de 10 en 10, de 20 en 20, en un rango, dentro de un rango, ¿no? Eso es lo que se podría decir con los datos agrupados. Usaremos igual un ejemplo de sus frecuencias absolutas. Calcularemos las medidas de las tendencias centrales como medianas, moda, además del percentil 1, decil y percentil, y representaremos los resultados mediante histogramas y polígonos de frecuencia. A continuación presentaremos los datos en intervalo y la marca. Solamente nos dieron los tres primeros datos: el intervalo, la marca de clases y la frecuencia absoluta. Nosotros tenemos que completar el resto. Aquí ya lo completé. Estos son los datos agrupados: intervalos de frecuencias absolutas que nos indican cuántos casos hay en cada intervalo. Aquí está, lo pueden ver. Ya, vamos a resolver la tabla de frecuencia en el Excel. Ya lo tengo resuelto, pero lo vamos a verificar. ¿Sí? Esto no va, lo borramos. Entonces vamos a frente. Frecuencia relativa nos dice que se indica el porcentaje de los datos de cada clase. Eso debería ser igual esto entre el total, el 10 o 10%. Comparamos 10. Y así sucesivamente. Recuerden siempre fijar el porcentaje, la muestra, para todos sea igual. Y recuerden que esto tiene que sumar 1. Así es. Entonces, seguimos. La frecuencia absoluta es multiplicada por el 100%. Igual la frecuencia relativa, disculpen, entre 100 por 100.
esto es igual a todo eso. 15, 15, 15, 15. Ahora nos dice que suma progresiva de la frecuencia absoluta. Es la suma progresiva de la frecuencia absoluta. Entonces vendría a ser igual 4 y la siguiente fórmula es igual esto 4 más x vendría a ser 10 y así sucesivamente. Abajo tiene que darnos 40. Recuerden sumar también esto y que nos tiene que salir 100. Y aquí nos dice que el porcentaje de datos hasta esa clase, mejor dicho que igual, es la misma suma en progresivo, es igual a 10 y el siguiente es igual a 10 más 15 y así sucesivamente. Ya que nos decía, bajamos y nos tiene que dar 100. Si ya tenemos el cuadro, la tabla de frecuencia absoluta, como pueden ver, es igual. Volvemos a la explicación de la diapositiva. Aquí podemos ver que la frecuencia absoluta mayor es la de 10, ¿no? Que está entre el 30.5, el intervalo 30.5 a 33.5. Seguimos con la explicación. Nos dice también que estos son los datos agrupados por intervalos con frecuencias absolutas, que nos indican cuántas cosas hay en cada intervalo. ¿Cuántos casos hay en cada intervalo? A continuación, el histograma y polígono de frecuencia. Como pueden ver, el histograma y polígono de frecuencia entre datos agrupados es muy diferente al de datos no agrupados. El de datos no agrupados, como le dije, son independientes, tienen una separación. En cambio, el de datos agrupados viene consecutivamente, en secuencia, ¿no? El histograma presenta las frecuencias absolutas con las barras pegadas, porque los datos son continuos. Porque los datos son continuos, como le dije, tiene que haber un rango que empieza, digamos, en un ejemplo, el 1 y termina en el 10, el 10 el 11 y así sucesivamente. Son pegadas, ¿no? Mira, 24 al 5, al 27 del 5, el 27.5 al 30 del 5 y así sucesivamente. 30, 37, 30.5 al 33.5. Y aquí está el histograma. Como bien les comenté, es, es diferente al histograma de una frecuencia no acumulada. Estas sí van pegadas y es secuencial, ¿no? Y son continuas. Entonces, el polígono de la frecuencia es la línea, como ustedes saben, que une el centro de cada marca de clase, ayudando a visualizar la forma de la distribución. Entonces, no se vayan a olvidar que siempre en la parte de abajo es la variable y la parte de arriba es la frecuencia absoluta. Variable y frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta y la variable. Frecuencia absoluta está y la variable. Ahora vamos a explicar un poco de la media. La media de la tendencia central. Para la fórmula es todos los valores, es la misma que se usa para los no agrupados, tiene que dar 33, la suma de todos los valores, ¿no? Interpolación en promedio de los datos se cumple en torno a 33.8. Entonces por eso se hace el histograma, y en el histograma pueden ustedes apreciar que también igual va pegado como les dije y está marcado en el 38, es la media. La mediana, la fórmula que se aplica es la mediana es igual a MI, que es el límite inferior de la clase media,
de la clase mediana, ¿no? Es el límite inferior de la clase mediana. Okay. Números totales de datos son 40. El FA es la frecuencia acumulada a la clase media. La FI es la frecuencia de la clase media. Y la A es la amplitud del intervalo. ¿Sí? Como pueden ver en la imagen. Igual se le hace su histograma, su polígono. Y entonces el resultado nos vendría a ser de esta fórmula. Nos vendría a ser 38.8 aproximadamente. 33.80, que es igual a 33.80, que vendría a estar ubicándose aproximadamente por aquí. Está la marca. Entre el intervalo 33.5 hasta el 33.6. 30.5, disculpen, hasta el 36, porque es 36.8. La mitad de los datos están por debajo de este valor. La mitad de los datos está por debajo de este valor. O sea, podemos interpretar que la mitad de los datos está por debajo de este valor. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La mitad de los datos. 3 y 3. La media. Es la mitad. 3 y 3. Y aquí también está el medio. El medio. Y aquí también es la mediana, está el medio. 3 y 3. La moda. La moda se obtiene aplicando la siguiente fórmula. MOLI más paréntesis de 1 sobre D1 más 2 D2 más A. Entonces, el límite inferior, diferencia entre las frecuencias anteriores, frecuencias de clase anterior, la frecuencia de clase modal, diferencia entre las clases y amplitud entre los intervalos. Igual, como ven en el gráfico, se calcula, se hace el histograma y nos dicen que es 32.5 el resultado. La interpretación es el intervalo moda representa la mayor concentración de datos. O sea, está justo en el centro y tiene la mayor concentración de datos. Tiene la mayor concentración de información. Es la moda. Y es el más alto, ¿no? Como pueden ver, es la barra más alta y la moda. Tiene la mayor concentración de datos. Y podemos observar que es el 10, 30.5 a 33.5. 30.5 al 33.5 dentro de este rango. 30 al 33 es la moda. Y es la mayor concentración de rangos. Ese rango tiene la mayor concentración de datos. El cuartil se deduce o se obtiene del igual límite la fórmula total de datos, la frecuencia acumulada, la frecuencia de la clase QI, cuartil 1 y la amplitud. Haciendo la fórmula nos sale 30.5. La interpretación nos quiere decir que es el 25% de los datos no por debajo de este valor. El 25% de los datos está por debajo de este valor. Seguimos con el decil. Es igual, se aplica una fórmula para, no, la aplicamos esta la fórmula de K es igual a LI, para K es decil, igual a LI, para hallar la fórmula y nos dice que D3, bueno, es D3, no es K, o decil de K. D3 es igual a 31.10. Interpretación, el 30% de los datos está por debajo de este valor. El 30% de los datos está por debajo de este valor. Y el percentil
El percentil es la fórmula igual PK. El percentil en este caso es K75 es igual a K75 es igual a 75, límite inferior de la clase que contiene el percentil, total de datos, frecuencia acumulada antes de la clase que contiene el percentil, frecuencia absoluta de la clase que contiene el percentil, amplitud de intervalos. Percentil es igual a 39. Interpretación: el 75% de los datos están por debajo de este valor. Le vamos al cuadro, el 75% de los datos están por debajo de este valor. Era el percentil, está en 39.5. Se viene a ubicar, si es que agarramos un cuadrito, vendría a ubicarse por aquí, ¿no? Agarramos el 39.5 por aquí y se dice que está por debajo. Me dice que el 75% de estos datos está por debajo de este valor. Este es el más alto. Por debajo de este está el 75%. Conclusión: los datos no agrupados muestran una concentración alrededor de la media y la moda. O sea, están concentrados aquí la media y la moda 33.8 a 33.5. Es la mayor concentración de datos. La moda tiene 32 y el percentil en la moda, alrededor de la moda y la media. La moda y la media tienen mayor concentración de datos. El percentil tienen el 30, 30, 39. Conclusión: el intervalo más representativo es el que contiene la moda y la media. Con estas medidas podemos descubrir la distribución de los datos. La medida nos da el valor promedio. La media nos da el valor promedio. La medida nos indica la posición central. La moda nos muestra el valor más frecuente. Como pueden ver, la moda nos muestra el valor más frecuente. La medida nos muestra el valor promedio y la media nos indica la posición central. Los cuartiles y deciles y percentiles nos permiten conocer cómo se distribuyen los datos en segmentos específicos de la población. Estas medidas, junto con el histograma y el polígono, nos ayudan a visualizar y entender la disposición y tendencia de nuestros datos. Y eso sería todo. Muchas gracias.